Ahora vamos a disponernos para alabar y exaltar a nuestro Dios. ¿Sí está listo? Muy bien. Déjeme. Aleluya. Amén, amén. Quiero invitarle que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Entre tanto, y mire lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de la siguiente manera: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Muy bien, vamos a orar delante de nuestro Dios y vamos a entrar en la enseñanza. Amén. Mírelo, vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu nombre, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres poderoso y porque no hay nadie como tú. Al estar delante de tu presencia, te rogamos que nos hables en este día, Señor, y que podamos aprender cada día más de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Amén, amén. Muy bien. Voy a dar una pequeña introducción con la finalidad de que a ver si ya quedó el internet. Amén. Y bueno, cuando esté listo, me avisas, ¿verdad? Nada más ponte por acá porque no te veo. No. ¿Sale? Ok, ahorita no estamos transmitiendo, pero bueno, quiero comentarle el tema. Recuérdese que el tema de los viernes, los últimos viernes hemos estado hablando, ¿verdad?, de las casas, las personas o familias que Satanás visita, ¿verdad? Le he comentado, hermano, que nosotros somos creación de Dios, y cuando tú y yo nos acercamos a Jesús somos hijos de Dios. Y hermano, al ser hijo de Dios, al ser creación de Dios, ahora al ser pueblo de Dios, hay un ser que le llamamos mucho la atención, que en este caso es Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos su pueblo, somos su iglesia, somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y lo que Satanás, lo que más odia es la iglesia de Cristo. Lo que más odia es que tú y yo alabemos y exaltemos a nuestro Dios. Entonces él va a buscar la manera de entrar a nuestra vida, entrar a nuestra casa para destruirla. Y tú y yo debemos de estar, por supuesto, atentos, debemos de estar apercibidos de lo que está pasando para que podamos estar listos para lo que pudiera pasar o lo que pudiera venir. Amén. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta que el Señor le está hablando ahí en Apocalipsis, aleluya, capítulo 2. Yo me vine por acá y el Señor precisamente le está hablando a la iglesia en Esmirna. Recuérdese que las iglesias que habla en Apocalipsis son las iglesias del último tiempo. Nosotros somos una iglesia del último tiempo, amén. No nosotros como ministerio, me refiero a toda la gente que cree en Cristo Jesús, todas las congregaciones, todos los pastores, somos la iglesia del último tiempo, porque las señales que estamos viendo en la actualidad
nos sitúan en el último tiempo. Amén. Entonces la iglesia de Esmirna, el Señor le habla y le empieza a decir: yo soy el primero, yo soy el postrero. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué le dice eres rico? Dice: porque también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Amén. Entonces hoy vamos a ver, ¿verdad? Hoy vamos a ver la casa de los que no son. La casa de los que no son. ¿A qué se refiere esto? O la casa de las apariencias. Hermano, en este tiempo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una gran confusión en la gente, en la iglesia, sobre cuál es la iglesia verdadera, a qué iglesia ir, qué pastor seguir, a quién escuchar. Porque ahora hay tantas iglesias, hay tantos pastores, hay tantas prédicas, hay tantos mensajes, que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y que muchas veces no sabemos ni a quién irle. Y más cuando nosotros no estudiamos de la palabra de Dios. Un gran problema que encontramos en la actualidad con la iglesia, con las personas, hermano, que asisten a la iglesia, es que no leen la palabra. Y al no leer la palabra, desconocen, hermano, no solamente quién es Dios, desconocen qué es lo que hace Satanás, desconocen el tiempo que estamos viviendo. Y entonces ahora alguien se puede parar en un púlpito, se puede parar, hermano, con una Biblia, y ya es un predicador, ya es un pastor. Pero la escritura, ¿qué dice? Amén. Porque aquí el Señor le dice a la iglesia en Esmirna, hermano, que Él conoce a la iglesia, su tribulación, las obras, pero también conoce a los que se dicen ser judíos y no lo son. Amén. Pero nos ayuda a entender algo: ¿de quién es la responsabilidad de saber reconocer las personas, los ministerios, los ministros, de que si son o no son? ¿Es responsabilidad de Dios decirte? ¿Es responsabilidad de Satanás decirte ese es mentiroso, este no es de Dios? Hermano, ¿es el ministerio pastoral, apostólico, profético el que te tiene que decir? ¿O somos nosotros los que tenemos que saber para discernir a quién escuchar y a quién seguir? Eso es completamente diferente. Amén, amén. Completamente diferente, porque entonces nosotros, hermano, hay una responsabilidad de nosotros a quién escuchamos, a quién seguimos, a quién aceptamos y de quién recibimos la palabra. Porque ahora no es que se tenga una Biblia, no es que alguien te hable de Biblia, es que la persona que te hable fue designado por Dios para dar la palabra de Dios y que conozca el diseño de cómo trasladar la palabra de Dios, que es muy diferente. Amén. Y aquí nos dice, ¿verdad? El apóstol aquí nos dice, hermano, que el Señor conoce, por supuesto, conoce a las personas que son de las que no son. Entonces aquí menciona a los judíos, pero cuando tú y yo empezamos a verificar la palabra del Señor, nos damos cuenta que en este caso, hablando de judíos, mire, le voy a poner un ejemplo, y como va a ser un punto intermedio, se lo voy a dejar por ahí. Pero ¿se ha dado cuenta que hay muchas iglesias que están judaizando? Que ahora, hermano, ya no son iglesias cristianas evangélicas, sino ahora son iglesias judías, y que ahora te traen la kipaca arriba, hermano, celebran todos los tipos de fiesta, todo es shalom, te dicen que no hables de Jesús o nombres a Jesús como Jesús, sino como Yoshua, porque si tú manejas ese nombre estás invocando a otro espíritu, y hermano, y un total de cosas que la escritura nos dice, amado. La iglesia de Cristo, ¿sí estamos aquí, iglesia? El origen de la iglesia de Cristo es porque los judíos rechazaron a Jesús.
Porque ellos rechazaron a Jesús, porque rechazaron la luz, porque rechazaron la salvación, porque rechazaron al Hijo de Dios, hermano, nace la iglesia, o sea, nacemos tú y yo. Porque los judíos rechazaron a Jesús, tú y yo ahora tenemos vida y somos hijos de Dios. Pero ahora los hijos de Dios, en su ignorancia, quieren volverse judíos. Y tú dices, o sea, ¿cómo? Amén, amén. O sea, si hasta el día de hoy, de hace 2000 años hacia acá, la escritura dice que los judíos tienen un velo en los ojos que no les permiten conocer a Jesús, no les permite, hermano, que les sea revelado que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero ahora la ignorancia de la iglesia es quererse volver judíos. Y entonces hoy se da cuenta que muchas iglesias que ahora ya les prohíben decir Jesús, ya ahora, hermano, usan mantos, ya usan, hermano, en las fiestas, ya todo se habla, hermano, o se dice en hebreo. Hermano, el problema no es el hebreo, el problema no es los judíos. ¿Sí estamos aquí, iglesia? El problema es la ignorancia de la iglesia que no estudia. Y la escritura dice, hermano, que Él conoce a aquellos que se dicen que son judíos y que no son. El problema es que los judíos que son judíos se libran de esto. Amén, amén. Pero los que se dicen que son judíos y no lo son, los llama sinagoga de Satanás o casa de Satanás. Y entonces es ahí donde nosotros queremos iniciar, porque recuerden que estamos viendo las casas, las familias que Satanás visita. No me recuerdo cuántas casas, hogares ya llevamos, a ver si me recuerdas, pero hemos visto, hermano, varios lugares. Amén, amén. Iniciamos hablando de la casa de Job, ¿se recuerda? Que Satanás se presentó junto con los hijos de Dios y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él dice, vengo de rondar la tierra. O sea, él anda rondando, rodeando la tierra, y no realmente, hermano, que ande entre los montes, que ande entre los árboles, no, está visitando hogares. Los hogares, hermano, que a causa de la ignorancia le abren la puerta, hermano, a Satanás, como en el caso de estas personas que no eran judías, pero la ignorancia les hizo abrir la puerta a Satanás, y ahora se habían convertido de cristianos a sinagoga de Satanás. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aprender, hermano, en esta noche? Y que queremos, por supuesto, que usted y yo estemos apercibidos, hermano, ¿qué es lo que está haciendo en la actualidad? Hermano, ¿qué es lo que está pasando dentro de las iglesias y aún dentro de las familias? Y por no leer y escuchar y escudriñar la palabra, nosotros somos engañados. Amén. Aquí cerquita de aquí hay una iglesia muy grande, hermano. La iglesia esa yo la conocí, hermano, desde los 90, hermano. Una iglesia de más de 1500 personas, muy avivada, iglesia cristiana. Pero allá en los 2000, hermano, yo estaba ahí. Amén, amén. A mí nadie me lo va a cantar, no en esa iglesia. Yo asistía a una universidad en el 2000 y los pastores de ese lugar estaban en mi salón. Amén, eran alumnos igual que yo. Entonces, amado, cuando tú ves pastores de una cantidad de iglesia de ese tipo, tú dices, por supuesto, que son personas conocedoras de la palabra, ¿verdad que sí? Pero cuando estábamos en la universidad teológica, hermano, increíble las preguntas que hacían. Que yo decía, esas preguntas yo me las sabía cuando iba con los niños chiquitos en la iglesia, amén. O sea, preguntas que uno decía, ¿cómo es posible hacer preguntas de ese tipo? Porque entonces nos daría a entender que ellos no estudiaban. Amén. ¿Qué fue lo que pasó con determinado tiempo? En determinado tiempo ellos judaizaron. Y hermanos, la iglesia se redujo a menos de 500. Muchos hermanos están lastimados. Les hablaron mal de todas las iglesias cristianas, de toda esa gente que había, hermano, ya no se reúnen en ningún lado. ¿Por qué? Porque se convirtió en una sinagoga de Satanás. Y esto es terrible, ¿verdad? Y fuerte hablarlo, pero lo vemos aquí en la escritura que era algo que estaba sucediendo. Amén, amén.
era algo que estaba sucediendo y que por supuesto nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que estamos haciendo para poder honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que a nosotros no nos pase lo mismo. Amén. Que a nosotros no nos pase lo mismo y que tú y yo podamos, hermano, ver la gracia de nuestro Dios y que podamos bendecir y exaltar a nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué es cómo trabaja Satanás en nuestros días? Hermano, Satanás está trabajando con el engaño. Si tú y yo somos muy fáciles de engañar, Satanás va a visitar tu casa. Si tú eres muy fácil de engañar porque ignoras la palabra, porque no la lees, porque no la escuchas, porque no la escudriñas, Satanás va a visitar a tu casa con el propósito de engañarte, con el propósito de desviarte y con el propósito, hermano, de que tú y yo salgamos de la luz para meternos otra vez a las tinieblas. Amén. Si usted se recuerda, el libro de los Hechos dice que Pablo fue sacado, ¿se recuerda? Fue sacado de los judíos para convertirse en el apóstol Pablo. Y la escritura dice, hermano, que él fue llamado para que él fuera a hacer luz a los judíos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los judíos estaban en oscuridad. Por eso Dios alcanza a Pablo, que era judío, hermano, se le presenta, lo salva. Pablo se hace cristiano, amén. Se hace un cristiano y ahora Dios lo llama para hablarle a los de su pueblo, hablarle a los judíos que estaban en oscuridad. Amén. Así tú y yo, Dios nos sacó, hermano, de las tinieblas. No podemos regresar a las tinieblas. El Señor ya nos sacó de las tinieblas. Amén. Pero ahora hay un problema que está sucediendo en la actualidad. Hermano, Satanás está engañando a miles de cristianos y a miles de pastores, regresándolos y llevándolos a judaizar. Y esto es un gran problema, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunas cosas sobre ello, pero quisiera entonces que quedara bien claro. Satanás va a engañar al que no sabe, al que no escudriña, al que no lee. Hermano, Satanás no tiene problemas con que tú asistas a una iglesia y, hermano, sigas a un falso profeta. O sea, tú ya estás ahí adentro. O sea, estás igual de perdido. Amén, amén. Si estamos aquí, iglesia. O sea, la iglesia te saca de las tinieblas, la iglesia a través de la palabra te saca del reino de Satanás, pero nos metemos a la sinagoga judaizando. Si estamos aquí, iglesia. Ok, entonces vamos a ver, hermano, cómo es que Satanás se mueve en el engaño, sobre todo en los ministerios donde la iglesia, hermano, que no sabe, es engañada. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice la escritura. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se va a vivir en la iglesia en el último tiempo? Hermano, gente que se va a autolevantar como apóstoles sin serlo. Ahora yo le pregunto, ¿esto es algo que se está viendo en la actualidad? Ahora hay una apostolitis, ¿verdad? En todo momento hay apóstoles, apóstoles de esto, apóstoles de aquello, sin saber el diseño, sin saber los momentos, sin conocer los tiempos, sin conocer los llamados. Si estamos aquí, iglesia. Pero cuando vemos esto, nos damos cuenta, hermano, que es bien importante. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Porque imaginemos, yo invito a un apóstol, y usted va a decir, si es un apóstol, pues vamos a escucharlo y vamos a creerlo, porque bueno, el pastor lo invitó, y si lo invitó el pastor es por algo. Amén, amén. ¿Y qué tal si a mí me falló? ¿Quién es el responsable? Porque aquí dice, amén, amén. Dice, porque has probado a los que se dicen. ¿Quién los había probado? Hermano, por supuesto que la iglesia.
El ángel de la iglesia de Éfeso y la iglesia sabía, hermano, cuál era la característica de los apóstoles y sabía, por supuesto, amén, amén, cuáles eran y quiénes no eran. Yo le preguntaría, si hoy pusiéramos aquí, hermano, a 4 o 5 apóstoles en la actualidad, y yo le diría a usted, hermano, le voy a dar 5 minutos a cada uno para que den una palabra, y yo le voy a preguntar a usted, ¿quién de ellos no es y quién sí es? ¿Usted podría identificarlos? No sé, es mi pregunta. ¿Usted podría identificarlos? ¿Cómo podría identificarlos? Mucha gente, Satanás habla la verdad. ¿Perdón? No. Sí, pero descubrir a un apóstol que no es, tiene que ver con el escrito está. No se trata de nuestra seguridad, se trata del escrito está. No, el escrito está, ¿qué dice? ¿Verdad? Ok, el escrito está, dice, un ejemplo, a lo mejor es burdo, ¿verdad? Pero dice, podríamos decir, no, es que un apóstol, ¿no? Un ejemplo, un apóstol en la Biblia debe de salirle alas, pero el que está acá adelante ninguno tiene alas. Un ejemplo se lo estoy dando. Pero usted sabe que aquí en la Biblia dice que no tienen alas, que los que no son no tienen alas y los que sí son tienen alas. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Porque usted sabe que en la palabra de Dios dice que un apóstol tiene o no tiene. Es un ejemplo, no quiero que se me vayan por ahí. Es un ejemplo. Cuando usted va a escuchar a alguien, no es por lo que usted se sienta seguro o que alguien le diga o sienta de Dios. No, primero es por el escrito está. El escrito está, dice que el perfil y el diseño de un apóstol es de esta manera. Entonces, si es de esta manera, si yo estoy comprobando que es un apóstol real y de Dios, entonces voy a poner atención a lo que me va a hablar, voy a poner atención y voy a obedecer la palabra de ese siervo de Dios que me está transmitiendo. Si estamos aquí, iglesia. Pero si usted no conoce el diseño de esto, usted lo va a tomar como tal. Y tal vez le va a hablar una mentira o algo que vaya en contra del mismo diseño de Dios, en cuanto de la palabra de Dios. Hermano, solo porque se para acá adelante y dice, yo soy apóstol, o alguien me profetizó ser apóstol. Hermano, más allá de una profecía que le den a alguien como apóstol, más allá de un sueño personal, más allá que alguien haya orado por él y escuche, más allá que un apóstol tenga muchas iglesias, eso no quiere decir que sea un apóstol. Porque ahora es así, no es que tiene 5 iglesias y es un apóstol. Es que tiene una iglesia, es un apóstol. Puede tener 1000 iglesias y no ser apóstol. Pero para ello tú y yo necesitamos conocer la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le comento esto porque, hermano, terminando esta serie, vamos a tomarnos una serie para descubrir la falsedad ministerial. Fíjense cómo se va a llamar: falsedad ministerial del último tiempo. Amén. Y ahí vamos a ir descubriendo. Ahorita solamente le estoy tocando lo que hay, ¿verdad? Dice la escritura que hay apóstoles que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermano, si Satanás te engaña, él va a venir a envolverte, va a decir, escúchalo a él como quiera, él es mi emisario, como quiera, yo lo mandé a él. Si estamos aquí, iglesia. Y entonces él, en lugar de conducirte al cielo, ¿a dónde te va a conducir? Al infierno. Claro que sí. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque la enfermedad actual de la iglesia es el apostolitis. Es el cáncer de la iglesia en la actualidad. Y lo peor es que la iglesia, al no leer, al no estudiar, hermano, al no saber ver, es engañada muy fácilmente. Y, hermano, sigue a quien sea. Amén. Miren lo que dice entonces acá en Apocalipsis 2:20, hermano, dice la escritura: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser, diga conmigo, se dice ser, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí nos habla, hermano, de los profetas, hermano, falsos profetas. Amén, amén.
falsos profetas que se dicen ser, pero no lo son. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, hoy cualquiera profetiza. Si estamos aquí, iglesia. Cualquiera profetiza, hoy cualquiera da una profecía, cualquiera se dice un apóstol. Y hermano, el que no conoce la escritura, hermano, bueno, ¿cuál es el origen? Hello. ¿Cuál es el origen de los profetas? Si tú dices que eres un profeta, bueno, ¿cuál es el origen? Porque hermano, la escritura nos habla de un diseño. Entonces, hermano, hay un caminar. Hello. Si estamos aquí, entonces hay un caminar. Si usted conoce la palabra de Dios y vienen y le dicen, es que el Señor dice, el Señor me está mostrando, gloria a Dios, que me des tu carro. A ver, espérame. Eso es muy evidente. ¿Cuántos dicen amén? Chis, ¿por qué el carro? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si te dan una palabra y te dicen es que Dios te está llamando como pastor? Y eso es mentira. Y usted, es que un profeta me habló. Pero ¿qué tal si el profeta es falso? Y tú te crees una profecía falsa y empiezas a caminar queriendo, hermano, o pensando que ya eres un pastor, cuando fue una profecía falsa de un profeta falso, y que tú te vas a meter, hermano, en un caminar falso donde nunca vas a tener un respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque vino de un profeta falso. Pero como no conocemos la palabra del Señor, amén, amén. Hello. Como no conocemos la palabra de Dios, no la comemos así como nos la dan. O sea, no todo el que se dice ser profeta lo es, hermano. Y hay profetas que lo son, pero por su ignorancia en el llamamiento, en lugar de hablar verdad, hablan mentiras. Hello. Yo no sé si usted ha conocido a esa gente, hermano. Invitan a un profeta en la iglesia y termina la reunión y ahí le anda buscando para que lo profetice. Pues ahí está la palabra. ¿Por qué andas detrás del hombre? Hello. ¿Para qué andas detrás del hombre? ¿O acaso el hombre está encima de la palabra? No, primero es la palabra. Pero el ignorante corre detrás del hombre pensando que es el hombre que tiene algo. Y los hombres, hermano, los ministros, hermano, lo que tenemos le pertenece a Dios. Si estamos aquí, iglesia. Entonces, hermano, hay gente que cae en ese gran problema y escuchan profecías, hermano, profecías falsas y mentirosas. Amén, amén. Y esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque hay mucha iglesia engañada. Yo le platiqué en alguna ocasión que a mí me invitaron, hermano, hubo un congreso de profetas. A mí me habían dicho que me van a invitar y a la mera no me invitaron, ¿no? Pero pasó el tiempo, como no sé, unos 5 o 6 meses, y me hablaron. Es que sabes qué, es que queremos ver si tú nos puedes apoyar. ¿De qué? ¿Te acuerdas que hicimos un congreso? Pues sí. Pues ¿qué crees? Que pues ahí a la mera hora nos alocamos y empezamos a profetizar, y a los que les profetizamos que iban a ser siervos, que iban a ser profetas, ahora están dividiendo sus iglesias porque sienten que ya son profetas, son pastores, son esto, son el otro, y ahora traemos problemas con los pastores. Ayúdanos. Amén, amén. Y yo les dije, junten a esos pastores y junten a los que oraron, y yo voy. Y fui a enseñarles, si estamos aquí, iglesia, fui a enseñarles el cómo y el por qué. Y hermano, y en la reunión donde estábamos había como 3 apóstoles, 3, 4 profetas, como 5 pastores, uno que otro que se decía que era no sé qué cosa. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que se pueden confundir si yo soy pastor? ¿Sí estamos aquí, iglesia? Entonces tú y yo debemos tener, hermano, conocimiento de la palabra, revelación de la palabra, para no ser engañados en este tiempo. Amén. Es bien importante. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Mire rápidamente, es lo que ya vimos hace un momento. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Amén.
Aquí está hablando de los judíos que no lo son. Y por supuesto que uno de los problemas que tenemos en la actualidad a causa de la ignorancia es que muchos son envueltos, hermano, en el judaísmo. Amén. Hoy hay cursos de hebreo por todos lados, hoy hay rabís por todos lados. Amén. Y el problema no es que lo haya, el problema es, hermano, de la gente que no conoce la palabra del Señor. Yo tenía, le digo tenía porque le perdí la pista después de la pandemia, le perdí la pista, no sé si está aquí, está en Israel, no sé, la verdad. Él era un rabí. Nos presentamos, nos hicimos amigos y, hermano, a él le llamaba la atención mis preguntas, ¿verdad? Que las preguntas que yo le hacía eran preguntas, hermano, que incluso en ocasiones me dijo: estas no te las voy a contestar, no porque no lo sepas, sino porque el nivel que tú tienes, todos los demás pastores no lo tienen. Y si yo te voy a explicar a ti, tal vez los confunda a ellos, pero tú sí sabes, tú sí conoces. Le digo: pues hay más o menos, pero explíqueme pues. Amén, amén. Si estamos aquí, le decía. Entonces yo le preguntaba: oiga rabí, yo le decía: oiga rabí, ¿tú qué piensas de esos cristianos que fueron sacados del mundo para ser cristianos y ahora están judaizando? Dice él, siendo rabí, es la peor mentira que Satanás le ha metido a la iglesia cristiana en este tiempo. El peor engaño, el peor engaño. Jesús salvó a la iglesia del mundo y, hermano, la religiosidad y el judaísmo los vino a sacar otra vez, hermano, de la iglesia para meterlos otra vez al mundo. Entonces eso es terrible porque venía de un rabí. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Venía de un rabí, no venía de un pastor, venía de un rabí ese comentario. Y él decía, hermano, el peligro de muchos de los cristianos en la actualidad no es, hermano, Satanás, no es la iglesia católica, los testigos, los mormones. El peor peligro es los que quieren judaizarlos. ¿Por qué? Porque, hermano, el hebreo es un lenguaje divino, es un lenguaje celestial y es un lenguaje que fascina. ¿Sí estamos acá, iglesia? Porque es un lenguaje, hermano, que se dice, hermano, proviene de Dios. Amén. Por eso cuando tú estudias, hermano, hebreo, pues obviamente te empapa. ¿Sí estamos acá, iglesia? Pero el que ignora, el inmaduro, por supuesto, hermano, el que tiene pobreza en la palabra, hermano, se confunde y judaiza. Por eso cuando dice aquí, dice: pero tú eres rico. ¿Cuál era la característica de la iglesia en Esmirna? Es que ellos eran ricos en la palabra de Dios. Ellos eran ricos, hermano, en la revelación de Dios. Ellos eran ricos en los diseños de Dios. ¿Sí estamos acá, iglesia? Y al tener esta riqueza en la palabra, en lo espiritual, sabían identificar lo que no era de lo que era. Amén. Entonces muchas veces vivimos nosotros una pobreza en la palabra. Vivimos una pobreza en los diseños, hermano. Vivimos una pobreza en la escritura porque no venimos a la iglesia, no nos discipulamos. Aquí tenemos la escuela de formación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero sabes, no a todos les gusta estudiar, no a todos les gusta salir de la ignorancia. Entonces ellos son blancos, hermano, fáciles para ser engañados, hermano, en este tipo de práctica del último tiempo. Nótese que aquí está hablando Juan y Dios a través de Juan a la iglesia del último tiempo, que en el último tiempo habría judíos que no lo eran. Y es lo que vemos en la actualidad. Por eso debemos de tener, pero bien entendido lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 4. Aleluya. Está hablando el apóstol Pablo, está hablando de algunas cosas que le sucedían y dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entregaban para
que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Diga conmigo, falsos hermanos. O sea, que no solamente hay falsos apóstoles, falsos judíos, falsos profetas, también hay falsos maestros, amén, amén, hermano, pero también aquí nos dice que hay falsos hermanos. Y hermano, ¿y qué tal si tú y yo somos falsos hermanos? Hello. ¿Cuántos hermanos verdaderos hay acá? A ver, toca el hombre que está a un lado suyo y dígale, pues que se note. Hello. Pues que se note, aleluya. Amén, amén. Porque dice aquí, hermano, que los falsos hermanos entraban para espiar, para ver la libertad. O sea, entraban para criticar, para juzgar, para chismear, para murmurar. Pero como estaban dentro de la congregación, parecían hermanos. Ellos decían que eran hermanos, pero no lo eran. Hello. Y vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo dice, es más, vamos a 2 de Corintios 11:25, para que note cómo es que falsos hermanos se van a mover dentro de la iglesia. Hello. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Miren lo que dice. En caminos muchas veces, hablando del apóstol Pablo, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, peligros de los mismos judíos. Amén, amén. Peligros en el desierto, peligros en el mar. Y mire lo que dice, peligros entre los falsos hermanos. Aleluya. Aquí nos da un distintivo de los peligros de los falsos hermanos. Hermano, en el versículo de Gálatas dice que entraban para espiar, aleluya, para ver qué hacían, para ver su libertad, fíjense, para reducirnos a esclavitud. Hermano, ¿en qué se nos nota un falso hermano? Aleluya. ¿Quiere escucharlo o de plano se va a rajar en el tema? Bueno, nada más no se ofenda. ¿Qué tal si encontramos una característica? Chin, esta la traigo yo. Amén, amén. Mire, le iba a comentar ese ratito. Amén. Oremos por nuestros hermanos. Oremos por nuestra hermana Laura. No sé si pueda decirlo, Vane. ¿Sí? Yo no subí nada porque en estos casos yo siempre respeto. Amén. Pero la hermana Laura murió su papá, falleció su papá el día, ¿qué día? Bueno, el lunes falleció su papá, por eso es que usted mirará que no estuvo ni el miércoles ni hoy. Hermano, oremos por ella y su familia. Gracias a Dios aquí están sus hijos, ¿verdad? Van y David Banner también está por acá, y gracias a Dios por ellos, pero que Dios les dé consuelo y Dios les dé fortaleza. Amén. Pues también, hermano, la hermana Lolita están en el hospital con su esposo. Oremos por su esposo para que quede bien también de su mano y todo lo que refiera. Amén, amén. Y habrá algunos, hermanos, que sabemos que no están justificadamente. Amén. ¿Por qué le digo esto? Es que iba a decir, por algo nada más estamos nosotros. ¿Ah? No, pero quiero que sepa que algunos no están por razones reales. Amén, amén. Ya los que no están, a lo mejor son más santos que tú y yo. A lo mejor son los verdaderos y tú y yo somos los falsos, por eso hoy venimos. Amén. Pero agárrese. Amén. Sí, claro que sí, claro que sí. Ahorita al término vamos a orar por los que mencioné y oramos por tu hermano, ¿vale? Amén, amén. Bueno, dice entonces, hermano, que entran a ver tu libertad para traerte esclavitud. Amén, amén. Entonces, aquí nos está diciendo que los falsos hermanos, la primera característica, hermano, es, pues sí,
espiando, pero note, porque dice traernos a esclavitud. Diga conmigo, la intriga. ¿Se acuerda de la serpiente? Con que Dios dijo que no comieras de ningún árbol, de ningún fruto, ¿se acuerda? En mi pueblo se le dice así, que mete un hilo para sacar cordel, ¿verdad? O sea que es esta frase de la serpiente, yo se la acabo de ranchear. Mete un hilo para sacar cordel, eso es la intriga. Cuando una persona, hermano, dentro de la iglesia llega, oye, si es cierto lo que dicen del hermano, si es cierto que dicen de la hermana, sepa que esa es la característica de un falso hermano. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, la gente que es intrigosa es característica del falso hermano. Característica del falso hermano es el chisme, es la murmuración. Hello. Los falsos hermanos, están en el chisme, en la murmuración, en sojuzgar a los demás, estar criticando a los demás. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Porque un verdadero hermano no te va a criticar, hermano. No te va a criticar. Si tú cometiste un error, no te va a criticar. Un verdadero hermano te va a decir, ¿sabes qué, hermano? Levántate y échale ganas, porque tú y yo venimos del mismo lugar, de abajo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo igual pecamos, fallamos, pero en Dios hay que echarle para adelante. Amén, amén. Eso hace un verdadero hermano. Pero el falso hermano intriga, murmura, critica, juzga. Hello. Y esto es algo que se está viviendo en la actualidad. Amén. Pero viene Satanás y te engaña. No, si es cierto lo que te dijo el hermano. Tú ni te habías fijado, bruto. No estás viendo el error del hermano, no estás viendo el hermano. Sí, ¿verdad? Si no, ya mejor ni le voy a hablar al hermano, no se me vaya a pegar el pecado. No se te pegó el pecado, pero se te pegó el chanclas. Hello. Y entonces, como se te pegó Satanás, ¿quién cree que va a empezar a andar de intrigoso? Usted mismo. Si estamos aquí, iglesia. Y eso es algo en lo cual tú y yo debemos de tener cuidado. Pero aquí dice que el apóstol Pablo, hermano, sufría peligros de los falsos hermanos. El falso hermano se va a levantar contra el siervo de Dios. Hello. Es que ya viste lo que dijo el pastor. Es que ya viste lo que hizo el pastor. Ya viste sus errores, ya viste su familia, ya viste. Ese es un falso hermano. Porque el pastor no es, hermano, mejor que tú. Si estamos aquí, iglesia. O sea, lo único que nos hace diferentes a ti es la asignación que nosotros tenemos y que usted no lo tiene o aún no lo tiene. Porque yo quiero creer que entre los que estamos aquí, entre toda la iglesia que somos, tú y yo somos siervos de Dios. Yo quiero creer eso. Y yo quiero creer que usted tiene un llamado de parte de Dios especial y que usted está en proceso, está en crecimiento para quitarle, hermano, la ignorancia, para quitarle lo religioso, para quitarle, hermano, lo criticón. Ay, perdón, se me fue esa. Para quitarnos, hermano, lo endurecido. Amén, amén. Estamos aquí para aprender. Sí, estamos aquí, iglesia. Pero un falso hermano no, un falso hermano va a ser un peligro para el siervo de Dios. Porque, hermano, por de enfrente te va a sonreír, pero te das la vuelta y te va a cuchillar. Hello. ¿Ya viste lo que hace el pastor? ¿Ya viste, hermano? A ver, dicen por ahí, ¿verdad? No me ande cuidando a mí, cuide su casa, cuide su vida. Hermano, con sus propios problemas no puede superarlos y quiere venir a arreglar la mía. Hermano, arregle su vida, deje de andar de metiche. Le estoy hablando a los falsos hermanos, de los cuales aquí no hay ninguno. No todos dijeron amén, y menos por allá por staff, menos dijeron amén. Aleluya. Les voy a dar otra oportunidad, amén. Yo creo que hay puros verdaderos hermanos aquí. Bueno, ya.
Eso no viene un amén medio falsón, ¿verdad? Si estamos aquí, iglesia. Esto es bien importante, hermano, que nosotros lo sepamos. Porque a veces, hermano, incluso nosotros caemos en eso. En ser intrigoso, en participar en chismes, en participar en murmuraciones, en críticas. Y eso te cataloga como un falso hermano. Y nosotros estamos acá, alabaré, alabaré. Y Dios, ese es un falso. Ahí está la falsa, ahí está el falso. Ese es más falso que un billete de 5,000. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese se levanta contra el siervo de Dios. Ese es un peligro contra el pastor. Este es un peligro porque se contrapone a lo que enseña el pastor, lo que dice el pastor, lo que establece el pastor. Ese es un peligro. Porque el falso hermano se agarra a uno, se agarra al otro, se agarra a aquel. Hello. Está escuchando a un predicador hablando sobre la gente que se levanta contra los siervos de Dios. Me impactó lo que dijo, porque él decía: si a ti algo no te parece, ven y háblalo con el pastor. No andes de murmurador, ni de chismoso, ni de intrigoso, ni de criticón. O sea, si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a venir y vas a hablar con el pastor. Dice: pero ¿por qué la gente murmura, critica, traiciona, da puñaladas por atrás? Porque lo que les falta es el Espíritu de Dios. A la mecha. Cuando escuché yo eso dije: tómala. Que me digan falso hermano, pero que no, que me falta el Espíritu de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sabe qué? Porque si el Espíritu Santo está conmigo, hoy me voy a arrepentir. Hoy me va a decir: hoy deja de andar de chismoso, deja de andar de metiche, deja de andar criticando, deja de andar de rebelde, deja de andar. Amén, amén. Y yo le he dicho muchas veces: mire, mientras Dios nos hable, gloria a Dios. Si Él nos quiere dar una revolcada, gloria a Dios. Si nos quiere traer entre tormentas y desiertos, hermano, gloria a Dios. Pero preocúpate cuando Él ya no te hable. Ahí sí preocúpate. Amén, amén. Ahí sí preocúpate. Hoy el Señor nos está hablando, hermano, que Satanás visita las casas donde la gente ignora la palabra, hermano, se deja engañar fácilmente y, hermano, cae, siendo seguidor de un falso profeta, de un falso apóstol, hermano, de una falta doctrina, una mala doctrina, como en el caso del judaísmo o de judaizar, no del judaísmo, de judaizar, que es muy diferente. Amén, amén. O, hermano, o caer, hermano, en las intrigas de un falso hermano. Hello. Decía este apóstol: los que no tienen el Espíritu de Dios, entonces tienen el espíritu de Satanás en ellos. Por eso hacen bolitas. Pero estaba con todo. Hello. Porque un hijo de Dios siempre se va a parar. Un hijo de Dios siempre va a caminar de la manera correcta. Si tiene dudas, va a preguntar. Si tiene preguntas, hermano, las va a hacer. Si algo, hermano, no entendió, las va a preguntar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero ¿qué es eso de que la iglesia anda en chismes, murmuraciones, divisiones, traiciones, rebeldías? Eso es señal de que el Espíritu de Dios no está con ellos. Por eso el apóstol Pablo, imagínense, hermano, todo lo que él enumera: peligros de los ríos. ¿Alguien aquí sabe nadar? ¿Qué pasaría, hermano, si vio las imágenes de ahora de las inundaciones en Veracruz? Hermano, gente que por no saber nadar y otros sabiendo se ahogaron. Eran los peligros del apóstol Pablo. Imagínate, hermano, ¿qué perfil tiene ese hermano y esa hermana? No, hombre, ese está peor que las inundaciones de Poza Rica. ¿Por qué? Porque se llevó todo al encuentro. Hello. Se llevó casas, se llevó personas. Y no ha conocido gente que es así,
que es murmuradora, chismosa, saca a la gente de la iglesia y después la gente está en el mundo y el chismoso regresa a pedir perdón. Mientras los otros ya se los llevó la corriente. Amén, amén. Por eso es importante que usted y yo, hermano, caminemos. Los falsos hermanos son un dolor de cabeza al ministerio pastoral. ¿No va a decir amén o qué? Ok. Bueno, vamos a dejarle aquí, ¿le parece? Vamos a dejarle aquí. Porque ya no le di la cita, pero la Escritura nos habla de falsos maestros. Entonces la Escritura nos habla de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos, no dice falsos pastores, falsos maestros. ¿Sí estamos aquí, iglesia? A los evangelistas los llamas nubes sin agua, y a los que se dicen ser pastores y no lo son, no dice falsos pastores. Dicen, la Escritura dice en Juan 10:10, les llama ladrones, que matan, roban, ¿sí estamos? Y destruyen. Ajá. Salteadores, ¿sí estamos aquí? Salteadores les llama, o ladrones. O sea, un pastor o es un salteador y ladrón. Pero ¿cómo va a identificar? ¿Cómo vamos a identificar a un salteador? Si a veces habla más bonito que uno. Hello. No es que este habla más bonito que el pastor, y eso que no es el pastor, sí, pero la investidura la trae uno. Y uno no necesita decir mucho. El que necesita hacer es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estamos aquí, iglesia, hermano, si yo aquí me paro y el Señor me dice cállate, me callo. Dios me necesita a mí para tocarlo usted. Dios me necesita a mí para bendecirlo. No, hermano, yo me puedo parar aquí y Él hace absolutamente todo. Si estamos aquí. Entonces la Escritura no habla de falsos pastores, habla de salteadores y ladrones. Pero ¿cómo los vamos a identificar tú y yo? Amén, amén. Entonces, Satanás visita a los que están en ignorancia, a los que, hermano, no conocen la palabra, a los que no se comprometen en la iglesia, los que no asisten a la iglesia para aprender, para crecer, hermano, a aquellos, hermano, que no buscan estar, hermano, como marca la palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Hemos aprendido entonces de los falsos apóstoles, falsos profetas, los falsos judíos, los falsos hermanos. Amén, amén. Son falsos, se dicen ser, pero no lo son. Hello. Mire, ¿quiere que le dé una característica de un falso profeta? En Deuteronomio, si no mal recuerdo, no lo busqué, la verdad, pero dice: si el profeta te saca de servir, de adorar a Dios para ir a servir a otros dioses, ese es un falso profeta. Entonces, ¿cuál es la señal de un falso profeta, de un falso apóstol, de un falso maestro, amén, amén, de un ladrón, ¿verdad?, o de un salteador? Es que te sacan de tu iglesia. Entonces, cuando usted mire eso, va a saber, no, ya sé de dónde está el asunto. Ese es un engaño, este es un emisario del enemigo. Amén, amén. Si estamos aquí, iglesia, usted debe estar salte de tu casa. No te salgas de tu casa. Deja tu marido, deja tu marida. Eso, hermano, eso lo hace Satanás. Deja el ministerio. Mejor hay que para que sienta, el que va a sentir, pero las llamas vas a ser tú. Sí, porque hay gente que hace eso, hermano. Vente, ¿no? Hello. Para que sientan, no hay que hacer esto. No, cálmate. Hello. Amén, amén. Porque los verdaderos hermanos siempre te van a unir a Dios,
siempre te van a llevar a la restauración. Los verdaderos apóstoles te van a enseñar la verdad. Los profetas reales te van a enseñar doctrina y, hermano, sujeción a Dios y sujeción al ministerio que perteneces. El ministerio pastoral, hermano, va a pelear por ti. El falso maestro, el verdadero maestro te va a enseñar la claridad del escrito está. Y el evangelista no nada más va a un lugar y se olvida. El evangelista enseña doctrina, enseña sujeción a Dios y sujeción al ministerio. Los verdaderos hermanos son los que no critican, los que unen, los que pacifican, los que pelean, los que alcanzan a otros. Hello. Los que disipulan a otros, los que sirven dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Esos son los verdaderos hermanos. Y eso es lo que usted y yo nos tenemos que convertir. Amén. Si alguien llega contigo para decirte, oye, ¿ya viste a la hermanita? ¿Ya viste al hermanito? ¿Ya viste al esposo de tal? No lo dejas, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Ni dentro ni fuera de la iglesia. Porque somos hijos de Dios solamente dentro de la iglesia. Entonces, ¿dónde debemos de ser verdaderos? En todo lugar. Uy, ¿yo para qué voy a ir a esa iglesia si esos son bien metiches? Si esa familia, si mi tío, mi tía son bien chismosos, son bien metiches, ¿de qué les sirve ir a la iglesia? Hay gente que así es, ¿no? Y el problema es que muchas veces lo dicen con razón, ¿verdad? Porque nos escuchan, ven, cuando en nosotros deberían de haber palabras medicinales dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia y donde nos encontremos. Donde Satanás visita la casa, la familia, la persona, al que ignora y al que se deje engañar fácilmente. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar delante de nuestro Dios. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias que nos permites estar en este lugar, Dios. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Señor, ayúdanos a cerrar la puerta al enemigo, buscando tu palabra, creciendo en tu palabra, creyendo tu palabra. Permítenos, Señor Dios, que lo que hoy hemos hablado y que estaremos hablando en las siguientes semanas antes de que termine el año, Dios, es para que la iglesia se prepare, para que la iglesia circuncide su oído, para que aprenda tu palabra, para que camine en la verdad del evangelio, en la doctrina sana, para que camine bajo cobertura, Señor, real y verdadera, para que camine de acuerdo a tu casa, de acuerdo a tu palabra. Hoy estamos delante de ti, Señor Dios. Ayúdanos, Padre amado, a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a ser verdaderos hermanos, verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos a caminar, Señor, siendo verdaderos líderes, verdaderos ministerios, Señor Dios, en este tiempo de engaño. Tu palabra nos dice que la única manera en la cual nosotros, Señor, podemos erradicar y cerrar la puerta, Señor amado Dios, es lo que dice en Marcos 13:5. Señor, que tú le advertiste a la iglesia: miren, fíjense, estén alerta para que no sean engañados. Que estemos alertas, Señor, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que decimos, Señor amado, para que ahora el enemigo no entre a nuestra vida, a nuestra casa, porque le abrimos la puerta a través del chisme, la murmuración, la traición, los pleitos, las contiendas, la intriga. Hoy venimos delante de ti, Señor Dios. Danos, Padre amado, la madurez, la sujeción, Padre, para cerrar nuestra boca, Señor, y orar e interceder por todos en lugar de estar en contra. Ayúdanos que no seamos no solamente falsos hermanos, sino peligrosos hermanos que destruyen iglesias, que destruyen ministerios, que atacan el ministerio pastoral, que atacan, Señor Dios, lo establecido, que atacan a aquellos, Señor amado, que se está haciendo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos para que podamos ser esa iglesia
que un día pueda estar delante de ti en todo momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor amado, antes de terminar en esta noche, levantamos, Señor Dios, nuestra voz, Padre, a favor de la familia de mi hermana Laura, sus hermanos, su mamá, sus hijos, Señor Dios. Te pedimos también, Señor, por el esposa de mi hermana Lolita. Tú sabes este problema que ha traído desde el accidente. Dios, ayuda a los chicos, Padre, que van a ver lo de los exámenes. Padre, aquel que por enfermedad, por economía no pudo estar en este día, Señor Dios, te pedimos que pongas tu mano poderosa sobre él de una manera especial. También te pido, Señor, por el hermano de mi hermano Elías, dices, ¿verdad? Que se llama tu hermano. Dios, tú conoces a Elías, tú sabes lo que él vive, lo que él está pasando, pero hoy nosotros levantamos oración y clamor delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda obra de maldad, reprendemos todo aquello que a ti no te agrada, Señor, con enfermedad, Señor Dios, toda enfermedad de la planta de los pies hasta a su cabeza, Señor, de cada uno de ellos, Señor, que sufren enfermedad, opresión, dolor, angustia, es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos por Elías, Padre, tú le conoces, tócalo, restáuralo, levántalo. Si ya te conoce, levántalo. Si no te conoce, sálvalo, Dios, y que conozca tu gracia, tu gloria y tu poder. Señor, sabemos que tú eres un Dios de amor, de compasión, eres un Dios misericordioso, y sabemos que tú, Señor, escuchas la oración de tu pueblo, tú escuchas la oración de los que te amamos. Señor, hoy estamos delante de ti. Gracias por todo lo que haces con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, meditando tu palabra, meditando lo que hemos escuchado, para caminar de acuerdo a tu gracia y a tu gloria. Ayúdanos a caminar con un corazón verdadero y real. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra. Amén. Amén. Y